continuar aquí. Ya, ¿viste ya? Listo. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy día. Hoy es lunes 11 de abril del año 2022. Son las 7:05 p.m. hora de México. Y hoy vamos a continuar con este curso Concepto y Realidad, con la clase número 3. Entonces, aquí ya tenemos este diagrama que ya lo hemos explicado. Y aquí tenemos la línea del tiempo, que ya la hemos explicado. Y aquí tenemos el contenido, el índice de la clase número 3, para que después ustedes puedan utilizar y navegar. Así me pasó igual. Ok. Entonces aquí tenemos la introducción de esta clase. Entonces en la clase anterior repasamos los dos tipos de preservación de la palabra del Buda, en la letra y en el significado, y de la necesidad de recurrir a las herramientas de la tradición para poder pasar de la letra al significado. Después estudiamos la cuádruple profundidad, es decir, la profundidad del Dhamma, significado, exposición y realización. Y también compartimos unos pasajes canónicos sobre la desaparición del Dhamma y las explicaciones de comentarios sobre las 5 desapariciones del Dhamma en el siguiente orden: realización, práctica, estudio, símbolos y reliquias. Ahora, a partir de esta clase nosotros ya vamos a entrar en el tema del curso, que son las dos realidades. El Buda enseñó dos tipos de realidad: la realidad convencional y realidad única. A partir de esta clase, no solo explicaremos cada una de estas, sino también porque una correcta comprensión de cada una de estas dos realidades y de la diferencia entre ambas es crucial tanto para el estudio brillante como para la práctica del Buda. O sea que a partir de esta clase nosotros vamos a comenzar la explicación de los dos tipos de realidades que fueron enseñadas por el Buda, y también explicar la importancia de comprender qué es cada una de ellas y cómo se diferencia. Y eso tiene que ver con relación al estudio y también con relación a la práctica. Aunque en el budismo se reconocen estos dos tipos de verdades o realidades, la articulación y desarrollo de estas se encuentra en la literatura de los comentarios. No obstante esto, es posible discernir y encontrar en la literatura canónica referencias inequívocas en relación a las dos realidades. En este curso recurriremos a los comentarios para explicar estas dos realidades enseñadas por él. Ahora, en uno de los cursos de compendio de Abhidhamma que tuvimos, yo, si mal no recuerdo, una persona me preguntó, bueno, pero ¿realmente eso es canónico? Yo necesito saberlo, o sea, así, ¿en dónde está? Entonces ahí en ese curso, o sea, suministramos muchas referencias, ¿no? Canónicas sobre la realidad convencional y la realidad única. Ahora no me pidan eso, por favor. Si quieren, o sea, habría que ir al curso del compendio, ¿no? Pero solamente créanme mis palabras. Ok. Ahora, el Abhidhamma Avatara, atribuido al venerable Buddhadatta, siglo V de la era común, es el primer compendio sobre la Abhidhamma. En este tratado encontramos información importante sobre las dos realidades que a continuación compartimos. El Abhidhamma Avatara en realidad es un descubrimiento, no sé si es fortuito o cómo explicar, pero normalmente el libro que se estudia para aprender Abhidhamma primero es el compendio de la Abhidhamma y la Abhidhamma Sangha de Buda. Y
En realidad, ese es un libro, o sea, el libro más famoso, más importante, digamos, para eso. Pero como nosotros íbamos a empezar uno de los cursos de Vidama, empezamos a ver ese libro y empezamos a encontrar que realmente este compendio es algo realmente muy bueno. Y entonces empezamos a traducirlo de Vidama Vatara y a compartirlo paralelamente con las clases del curso del compendio de Vidama. Y el Vidama Vatara en realidad es el compendio más antiguo de Abhidhamma que hay. Es el primer compendio. O sea, y por muchos siglos anterior al compendio de Abhidhamma de Anuruddha. Y realmente ha sido un descubrimiento, un agradable descubrimiento Abhidhamma Vatara. Y entonces nosotros vamos a utilizar este tratado para explicar, digamos, varias de las cosas sobre los dos tipos de realidad. Entonces, ahora, este verso, a mí me gustaría que uno se lo aprendiera de memoria. No, para matato cha pañati, tatilla cortina villati. Duisu tanesu usalo, para vadesu nakampati. O sea, este es un verso de creo que el capítulo 12 del Abhidhamma Vatara. Y la traducción de este es, aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante la doctrina de los otros. Entonces, un poco el propósito de este curso también es de que ustedes adquieran destreza y habilidad con relación a estas dos realidades, ¿no? Y nosotros sabemos que no hay otra realidad aparte de la realidad última y la realidad convencional, que es lo mismo que el concepto. Entonces, cuando uno conoce bien qué es la realidad última, y uno conoce bien qué es la realidad convencional o los conceptos, normalmente uno sabe, en teoría y en práctica, catalogar las cosas dentro de cada una de estas categorías. Y no hay ninguna tercera categoría, ¿no? Y cuando uno tiene esa habilidad, como dice el venerable Buddhayata en este verso, o sea, uno no tiembla ante la doctrina de los otros. O sea, que este verso hace un poco así como el slogan, a partir de ahora en todas las clases, a ver si se lo aprenden de memoria, son 4 líneas. No para matar, tocha, añati, tatilla, cortina, villati, Luiso también kusalo, paraba de sunakanta. Okay. Ahora, también en el comentario del Angana Sutta y otros comentarios encontramos varios versos que a continuación compartimos. Los comentarios, una y otra vez, hacen hincapié en la necesidad de entender correctamente si un discurso del Buda ha sido expuesto de acuerdo con la realidad convencional o de acuerdo con la realidad última. O sea, de que los comentarios normalmente explican si ese discurso ha sido explicado desde la perspectiva de individuos, que se llama, que es de la realidad convencional, o si un discurso ha sido impartido desde la perspectiva de los Dhammas o que son las religiones. O sea, eso es muy importante, ¿no? Por eso los comentarios a nosotros nos están indicando eso. Entonces, por eso los versos que vamos a ver ahora, en realidad los versos que vamos a ver ahora son del comentario de un sutta de Majjhima Nikaya, porque cuando los comentaristas, en este caso Buddhaghosa, comenta, digamos, por ejemplo, este sutra, entonces a nosotros nos explica si ese sutra en particular está expuesto de la perspectiva de la realidad última y de la realidad convencional. Y ahí nosotros tenemos esos versos, son 3 versos, ¿no?
voy a leer la traducción solamente. El completamente iluminado, o sea, ese es el Sambuto que está ahí, el mejor de los que hablan, ¿no? O sea, el mejor de los que usa la realidad convencional, si ustedes quieren, podrían decir, declaró dos realidades. Due Sachani Akasi. Eso significa declaró dos realidades. Samutim, que es la realidad convencional, y Paramattam, que es la realidad única. Una tercera no se obtiene, o sea, de que usted ve que tus comentarios son unánimes con relación a este tema. O sea, patillar nada palabra. El lenguaje, donde hay acuerdo, es real debido a las convenciones del mundo. El lenguaje de las realidades últimas es real debido a la existencia de los datos. O sea, de que este verso nos está explicando a nosotros que el lenguaje que nosotros utilizamos es real porque hay un consenso establecido previamente a nosotros, por supuesto. Entonces, por eso nosotros usamos todas estas palabras para comunicarnos y entonces aceptamos eso, ¿no? Y de esa manera se puede uno comunicar. Entonces, por eso la realidad convencional es real, como dice ahí, debido a las convenciones del mundo. Y hay no sé cuántas lenguas habrá en el mundo, pero entre las personas que hablan una misma lengua o un mismo idioma, o sea, existe ese consenso. Entonces, por eso se dice de que eso es real. Y el lenguaje de las realidades últimas es real debido a la existencia de los datos. O sea, de que los datos son cosas verdaderamente reales. Y el tercer verso dice, por lo tanto, aun cuando el maestro se refiere al Buda, ¿no?, el Señor del mundo, hábil en los usos de la lengua, se expresa en el lenguaje convencional, no existe falsedad. O sea, estos versos son bien importantes. Porque a veces el Buda habla utilizando la realidad convencional. Y ya en la época después de que murió el Buda, muchas de las divergencias que hablamos ayer y todo eso se deben precisamente a eso. ¿No? Si uno trata de entender un discurso que está expuesto desde el punto de vista de la realidad convencional como realidad última, entonces ya hay un problema. Ahora vamos a ver más. Ahora, en un comentario de la Abhidhamma se encuentra un cuarto verso que agrega algo más que a continuación también compartimos. O sea, de que la Abhidhamma tiene, en realidad, la Canasta de la Abhidhamma tiene tres comentarios. El comentario del primer libro de la Abhidhamma, el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, y después hay un comentario que se llama Pancha Prakarana, que es el comentario de los 5 libros restantes de la Abhidhamma. Entonces, en ese comentario de los 5 libros restantes de la Abhidhamma, hay otro verso que normalmente se agrega, que dice, no abusando del concepto, el Buda, cuando explica la realidad última, no translimita la convención. Por lo tanto, otro sabio, o sea, uno debería ser ese, o sea, cuando uno habla también explicando la realidad última, no debería translimitar la convención. Ahora, lo importante aquí es de que todo el lenguaje es la realidad convencional. Cualquier lenguaje, cualquier palabra de cualquier lenguaje pertenece a la realidad convencional. Eso, ustedes ya, o sea, eso lo pueden marcar como algo
importante, ¿no? O sea, pero lo importante aquí es determinar si las palabras del lenguaje, si los referentes de las palabras del lenguaje se refieren a un concepto o se refieren a una realidad. Y ahí está un poco la clave de lo que dice el verso anterior del numeral Buddhadata, de que cuando uno habla precisamente con relación a la realidad última y la realidad al concepto, uno no tiene la doctrina de los datos. Porque cualquier palabra que uno escuche, ¿no? O bueno, ahora que leo, es un concepto noble. Nosotros vamos a estudiar los conceptos a partir de esta clase y la siguiente. O sea que cualquier palabra de cualquier lenguaje es un concepto que se llama noble. Y el concepto noble siempre tiene un referente. Un referente significa eso que se está refiriendo al concepto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es determinar si el referente del concepto nombre es otro concepto o es una realidad. Entonces, si uno adquiere esa habilidad, ¿no? Entonces, uno realmente no translimita la convención, como dice antes, ¿no? Porque es muy fácil ahí tener problemas. Ahora, nuevamente en la Vidhamma-Vatara hay un pasaje donde la autora advierte sobre la necesidad de no confundir, advierte sobre la importancia de comprender cada una de estas realidades sin mezclarlas, sin confundirlas. Y ese es el pasaje de la Vidhamma-Vatara que dice: por lo tanto, no se debería depender solamente de la mera palabra, ni tampoco uno debería aferrarse tenaz y obstinadamente a la misma. Habiéndose asociado con el linaje de maestros, se debería aprender la significación de las palabras de los discursos. Particular esmero se debe poner con las palabras de los discursos. Dos realidades fueron expuestas por el bienaventurado: realidad convencional y realidad única. O sea, de que ahí habla del linaje de los maestros. O sea, de que es la cuarta herramienta famosa esa de tener una guía, ¿no? De un maestro calificado, ¿no? O sea, y uno no debería depender solamente de la mera palabra, ni tampoco uno debería cerrarse tenaz y obstinadamente a la misma. Y la Vidhamma-Vatara continúa. Por lo tanto, las dos realidades, convencional y última, se deben comprender sin mezclar. Comprendiendo de esta manera, sin mezclarlas, examinando correctamente, de acuerdo con la realidad última, no existe ningún hacedor o experimentador, ni un yo permanente, estable, y considerando que la ocurrencia de los Dhammas se debe a una conjunción de condiciones, el sabio, hijo de familia, que desea su propio beneficio, debería entrar en el sendero para poner un fin al sufrimiento. ¿Ok? Entonces aquí ya hace un poco mención a la posibilidad de las concepciones erróneas, ¿no? Porque las concepciones erróneas ahí ya están entrando en juego, podríamos decir, ¿no? Porque cuando uno toma, digamos, la realidad del lenguaje de una manera incorrecta, entonces ahí no, uno está introduciendo cosas que en realidad no existen. Ahora, en el capítulo 13 de la Vidhamma-Vatara, el autor de ejemplos de pasajes canónicos, donde el Buda utiliza la realidad convencional y que pueden ser mal interpretados. Si en la misma lengua Pali, como lo menciona el venerable Buddhadata, existe esa tendencia a colgarse de las meras palabras, de aferrarse tenaz
y obstinadamente las mismas. ¿Cuánto más cuando se traduce del Pali a otras lenguas, como por ejemplo el español, el inglés, etc.? Cuando que en esas lenguas generalmente no existen equivalentes exactos de los términos del Pali. Es obvio que el resultado es una gradual distorsión de la palabra del Buda, resultado, confusión y más confusión. O sea, de que nosotros hablamos, incluso hemos creado un foro especial, donde el Buda le dijo a estos hermanos brahmanes, bhikkhus, que tenían que aprender la palabra del Buda en la propia lengua. Y eso también es una cosa muy importante, porque si nosotros traducimos todos esos términos técnicos en Pali, digamos, a cualquier otra lengua, ¿no? Entonces ya los conceptos de otras lenguas no corresponden con los conceptos originales del Pali. Entonces hay un problema, porque por ejemplo nosotros traducimos cheta como conciencia, ¿no? Y en realidad chetas tienen un significado muy diferente a lo que normalmente la gente entiende como conciencia. Y realmente todas las palabras técnicas que se utilizan, digamos, en la lengua Pali no tienen un concepto correspondiente en las lenguas que nosotros usamos. Entonces ahí hay un problema, y la gente lee las traducciones, ¿no? Y como no entiende de todas estas cosas, no se cree que está entendiendo correctamente lo que se está enseñando en realidad. O sea, espero que hayan entendido esto. Ahora, el comentario de la Vidana Dattara explica que hay dos tipos de aferramiento al lenguaje o al palo. Lo que se llama el aferramiento tenaz, darja gajana. Darja significa el pali, algo que es firme. Y gajana significa agarrar, pues, algo no soltar. Es aferramiento que no suelta, no obstante que a uno le está mostrando la razón a la otra persona. Y el aferramiento obstinado, en pali es murja gajana. Murja significa, es un sinónimo de moja, o sea, donde hay confusión, donde, ¿no? Es el aferramiento que consiste en la inhabilidad de ver esa misma razón. Ahora, okay, después de esto, entonces ahora vamos a entrar a algo más que nos concierne a todos, que es cómo se difunde generalmente la palabra del Buda. Entonces, nosotros tenemos la palabra del Buda, son conceptos. O sea, todo lo que nosotros tenemos, la letra y todo el significado, eso es, son conceptos, ¿no? Y la palabra del Buda se difunde con más conceptos, ¿no? O sea, lo que lo podemos llamar la proliferación conceptual. Y aquí tenemos nuestra lámina. ¿Cómo debería difundirse la palabra del Buda? Entonces, la palabra del Buda, los conceptos, que la palabra del Buda en realidad son conceptos, deberían utilizarse para indicar el camino a las realidades últimas, tanto en el estudio como en la práctica. O sea, esa es la forma que en realidad la palabra del Buda debería difundirse. La palabra del Buda no se difunde generalmente así. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Con el primer verso del Dhamma. Ustedes ahí tienen el verso original en Pali, que está en este libro. Mano Pubanga Madama, Mano Seta, Mano Maya, Mano Sachepa Dutrena, Pasatila, Karotila, Tatunam, Dukam, Amveti, Chakamba, Ahatopata. Ese es el primer verso del Dhamma, ¿no? Ahora, ahí yo le he puesto 3 traducciones al español del primer verso del Dhamma.
La primera columna es la primera traducción del Pali al español por una gran estudiosa de origen argentino, cuyo nombre es fallecida, que es Carmen Dragonet, ¿no? Que ella tradujo el mapa del año 1967, ¿no? La esencia de la sabiduría budista. Esa es la primera traducción de la mapa en español. Y entonces nosotros ahí tenemos, veamos la traducción. La condición humana, Dhamma, está dirigida por la mente, predomina en ella la mente, está hecha de mente. Si uno habla o actúa con mente, manas, perversa, la desgracia dukkha lo sigue como la rueda de la carreta, sigue los pasos de buey. Entonces esa es la primera traducción en español directa del Pali, del primer verso del Pali. Y después tenemos la segunda columna, que es una traducción indirecta de un español que se llama Ramiro Acali. O sea, que no es una traducción directa del Pali, pero esa traducción tiene la virtud de que está basada en la traducción de un monje muy famoso de Sri Lanka, que es el venerable Narada Mahathir. Y entonces la mente es la precursora de todos los estados, la mente es su fundamento, y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue a la pezuña de buey. Entonces esa es otra traducción. Y hay una traducción también indirecta. En realidad el libro está en la biblioteca de este poeta mexicano, Alberto Blanco, ¿no? Que el Fondo de Cultura Económica, la mapa de las enseñanzas del Buda. Desafortunadamente, él no dice de dónde sacó para hacer esa traducción, ¿no? Así que, por lo menos en la traducción de esta persona de España, Ramiro Agalle, sabemos que está basada en la versión de este monje, el venerable Narada. Y ahí tenemos la traducción de este poeta mexicano, Alberto Blanco, que dice: somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con mente impura y los problemas te seguirán, como la rueda sigue la carreta al buey en sí misma. O sea, entonces ahí nosotros tenemos 3 traducciones en español del primer verso del Dhamma. Una traducción directa y 2 traducciones indirectas. O sea, ustedes saben que yo no recomiendo las traducciones indirectas, o sea, no obstante eso, aún estudiosos de Pali y todo lo demás siempre consultan las traducciones indirectas. O sea, no hay esperanza. O sea, no voy a insistir tampoco. No. Pero, ahora, el venerable Siddhananda solía decir que cualquier forma que asume el budismo en el mundo es para el bien y la felicidad de todos los seres. En base a esto, en realidad uno se regocija de que todos estos estudiosos, poetas y maestros se hayan tomado el tiempo para traducir y difundir de una u otra forma la palabra del Buda en el mundo hispanohablante. Muchas gracias. Es posible que personas que lean algunas de estas traducciones se vean atraídos, interesados y busquen más información o un maestro. Posteriormente esto es muy loable. Pero también el venerable Siddhananda solía hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado real del primer verso del Dhamma? Ahora, a medida que pasa el tiempo van a seguir apareciendo más traducciones, ¿no? Porque, no sé, gente que se interesa en el budismo, poetas, estudiosos, no sé, es como si existiera la creencia de que
uno puede dar con alguna palabra, no sé, mágica en las traducciones, ¿no? Que no sé qué va a producir. ¿No? Eso es lo que me da la impresión a mí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el verdadero significado del primer verso del Lama? Para responder esta pregunta se requiere recurrir a las herramientas de la tradición. O sea, inventar una nueva traducción. Y evitar, ¿no?, esta cuestión de la proliferación conceptual. Ahora, si nosotros utilizamos las herramientas de la tradición, nosotros tenemos perfectamente explicado el primer verso del Lama. Independientemente de cómo lo traduzcamos nosotros, que esa traducción que está ahí corresponde a esto. O sea, lo importante es entender el significado de ese verso, ¿no? Y ese verso es bastante difícil, ¿no? Es muy difícil realmente traducir eso correctamente. Porque, por ejemplo, nosotros ahí tenemos compuestos. Mano Pubangama es un compuesto. Mano Zeta es otro compuesto. Mano Maya es otro compuesto. Son todos compuestos relativos. Los compuestos relativos en la lengua padre son compuestos que califican a otro nombre, que en este caso es Dhamma. O sea, si ustedes quieren pueden leer eso, yo les explico así rápidamente, pero no detenemos mucho. Entonces, lo importante de las dos primeras líneas del verso de Dhammapada es la palabra Dhamma, que está en plural, en nominativo. O sea, en realidad sería algo así como damas. Los damas tienen a la mente como precursor. Los damas tienen a la mente como líder. Ustedes ven que el término mano está en esos tres compuestos. Los damas están hechos, fabricados por la mente. Entonces, las gramáticas antiguas son fundamentales para eso. Además, el antiguo comentario del Dhammapada a nosotros nos suministra la historia asociada con este verso, que algunos de ustedes ya la conocen, que es la historia de este monje Chakupala. Entonces, la historia en realidad nos permite a nosotros entender el contexto en que este verso fue pronunciado, ¿no? Y por supuesto, entender mucho mejor lo que es la traducción. Chakupala era un monje que se había ordenado mayor, muy mayor. Y después de ordenarse, lo fue a ver al Buda y le dijo al Buda de que, le preguntó al Buda, bueno, ¿cuáles son los deberes de un monje? Y el Buda le dijo que los monjes tienen dos deberes, el deber del estudio y el deber de la práctica. Entonces Chakupala le dice, no, ya estoy mayor yo, voy a dedicarme a la práctica solamente. Entonces el Buda le dijo al Buda Chakupala que le diera instrucciones de meditación. Y Chakupala recibió las instrucciones de meditación del Buda y se fue a meditar con un grupo de monjes. Y resulta ser de que fueron a un lugar muy aislado y cuando estaban meditando a este monje Chakupala le vino un problema en los ojos. Es una historia larga, si lo cuento no terminamos, pero estoy abreviando. Y este monje, en vez de buscar asistencia para resolver su problema, decidió perseverar en la meditación. Y se dice de que alcanzó el estado de Arahant con los conocimientos analíticos en el preciso momento en que se quedó ciego. ¿No? Entonces se quedó ciego y alcanzó el estado de Arahant. Bueno, haciendo la historia corta, entonces un día después, bueno, Chakupala regresó y todo lo demás, y un día
iban unos monjes de visita al monasterio donde estaba Chacupala. El hermano de Chacupala le había puesto unos novicios para que lo asistieran, porque como ciego, ¿no? Y se dice que Chacupala era un monje que era una persona que tenía una energía y un esfuerzo para meditar. Y se levantaba a las 2 o 3 de la mañana a hacer meditación caminando. Entonces, una noche, mejor dicho, un día antes, un grupo de monjes que lo conocía decidió ir a visitarlo al monasterio. Y cuando iban en camino, vino una tormenta increíblemente, como hay en la India, y aquí también. Y entonces los monjes dijeron, no, vamos, mañana vamos. Entonces se dice de que después de la lluvia, el monje Chacupala salió a caminar ahí afuera del monasterio, pero claro, como había llovido, habían salido todos estos insectos en el Chancamana, que es el lugar donde camina. Y él caminó ahí, y, o sea, terminó, digamos, a una gran cantidad de insectos caminando. Y después regresó al monasterio. Los novicios, por supuesto que no se levantaron a barrer, y durante la mañana llegaron a este grupo de monjes y vieron, ¿no?, que en el lugar, porque son lugares específicos donde los monjes hacen meditación caminando. Entonces vieron que estaban todos los insectos muertos ahí. Entonces estos monjes se sintieron indignados que Chacupala estaba transgrediendo los preceptos. Y directamente ni lo vieron a él y lo fueron a acusar al Buda. Y el Buda les pregunta, ¿y ustedes lo vieron a él matar los insectos? Y claro, o sea, ellos llegaron después que ellos estaban muertos, pero increíble la pregunta del Buda, ¿no? No, por supuesto no los vimos. Y el Buda le dice, mi hijo tampoco los vio. ¿No? Entonces el Buda les contó la historia del pasado de Chacupala, ¿no? Que en otra vida Chacupala era un médico que curaba a la gente, pero una vez una señora que no tenía dinero y necesitaba tenía problemas con los ojos, le pidió que le diera una medicina. Entonces Chacupala le dio una medicina para los ojos y le dijo que le reportara. ¿Y cómo me va a pagar? Bueno, si usted me cura los ojos, yo y mi hija nos vamos a encargar de hacerle todos los servicios en la casa, para poner en términos modernos. Y resulta ser de que con la medicina que le dio este médico, se curó. Pero entonces después cuando Chacupala fue y le preguntó cómo estaba, ella como no quería cumplir lo que le había prometido, le dijo que estaba empeorado, ¿no? Entonces Chacupala decidió darle una especie de veneno. Póngase eso. O se lo puso a él, no sé. Entonces se quedó ciego. Se quedó ciego, ¿no? Entonces, la historia es, ¿no? Entonces por eso el Buda pronunció este verso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Este verso, la primera línea es muy importante, o sea, se necesita saber Abhidhamma, porque Dhamma, ¿no?, se refiere a el agregado de la sensación, al agregado de la percepción y el agregado de la formación mental. O sea que Dhamma, de nuevo, otro significado nuevo. Aquí significa, si ustedes han estudiado el compendio de la Abhidhamma, son las chetasikas, ¿no? Las chetasikas tienen a la conciencia como el líder o el precursor, ¿no? O sea, Manopu Vangama, Dhamma significa, vamos a utilizar el término de vida. Las chetasikas, los factores mentales, tienen a la conciencia o están precedidos por la conciencia. Tienen la conciencia como líder y están
producidos por la conciencia. Ese es el significado. Ahora, para entender eso hay que entender la vida. Ahora, porque de acuerdo con el Abhidhamma, la conciencia y los factores mentales, Cheta y Chetasika, surgen juntos, en el mismo momento. O sea que no significa que la conciencia surge primero y después surgen los factores mentales. ¿No? Entonces, porque se dice que la conciencia surge junto, en el mismo momento que surge la conciencia, estableciendo un nexo entre el sujeto y el objeto, surgen los factores mentales asociados con la conciencia y toman el mismo objeto. Permanecen mientras la conciencia permanece y cuando la conciencia cesa, cesa. O sea, de que precedidos no significa que la conciencia va primero y que los factores mentales van después. No. Entonces el comentario explica que con un símil, por ejemplo, cuando un grupo de ladrones o bandidos roban un poblado, hay un líder de todos los bandidos, digamos, ¿no? Entonces ese líder, ¿no? Ahí está. Pongámosle el nombre que sea, como dato o mito, tales son nombres. Los otros bandidos es porque existe un líder que hacen toda la tarea de robar, ¿no? Si no existiera el líder, digamos, no existiría los factores mentales. En este caso, los otros bandidos. Entonces, la conciencia es como el líder de los bandidos y los factores mentales son como los ayudantes, los chalanes, como dicen aquí, ¿no? Y entonces, eso significa que los estados mentales están precedidos por la conciencia o por la mente, ¿no? Que están liderados por la mente y bueno, que son creados. O sea, de que nosotros estamos usando las herramientas de la tradición para explicar eso. Esa es la introducción del comentario de Buddhaghosa, donde se explica todo eso. ¿No? O sea, yo después les pido de que vuelvan a las traducciones anteriores, ¿no? A ver si ustedes, a través de las traducciones anteriores, realmente entienden el verdadero significado del primer verso de la mano, ¿no? O sea, solamente estoy explicando eso. Bueno, si uno actúa con una mente contaminada, manasa chepa dutana, si uno habla, vasati, karoti, si uno actúa, de ahí el sufrimiento lo sigue a uno, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. O sea, de que no voy a entrar totalmente en eso, pero ustedes pueden leer cuál es el verdadero significado del primer verso de la mapa utilizando las herramientas de la tradición. Y este verso, o sea, nosotros necesitamos el Kachayana, necesitamos el comentario y necesitamos la vida para poder entender. O sea, ahí está toda la explicación del primer verso de la Dhammapada utilizando las herramientas de la tradición. O sea, de que, ¿cómo debería difundirse la palabra del Buda? Es, por ejemplo, la explicación de este primer verso, así debería ser. Pero, no sé, pasarán los años y habrá, no sé, 20, 30 más traducciones nuevas de Dhammapada, ¿no? Porque seguramente
habrá gente que cree, ¿no? Que, o sea, como va a dar, como se va a descubrir algo bueno ahí. En realidad no hay nada nuevo por descubrir ahí, ¿no? En realidad simplemente lo que hay que hacer es recurrir a la herramienta de la tradición y ahora de hecho hay traducciones del Dhammapada también en el comentario y por ejemplo hay una traducción al inglés de dos estudiosos, Carter y Ross, eh, que ellos traducen el Dhammapada basándose en la herramienta de la tradición, ¿no? Entonces lo importante es que estos conceptos que, por ejemplo, en este caso es el primer verso del Dhammapada, a nosotros nos permiten realmente entender lo que el quiso decir. Y en este caso, bueno, ahí está explicando la primera parte, Harinam, la segunda parte, la ley del Karma, ¿no? Y al final termina con un símil. O sea, el Dhammapada y los sutras hay muchísimos símiles que Buda utiliza. O sea, que son símiles de la época, ¿no? O sea, el carro, ¿no? El buey que tira el carro y la rueda sigue la pata, ¿no? El primer capítulo son los versos gemelos, el otro verso es el opuesto de este, y es la sombra que nunca se aparta del signo, ¿no? O sea, pero entonces la importancia, ¿no? De cómo debería definirse la palabra de Dios en sí. Explicando las láminas anteriores con respecto al primer verso del Dhammapada, ejemplifica cómo pasar de la primera profundidad de la letra del Dhamma a la segunda profundidad del significado. Y en este caso también tenemos un ejemplo del pasaje de la segunda a la tercera profundidad de la exposición. O sea que nosotros hemos expuesto correctamente el primer verso del Dhammapada. El mismo método debería aplicarse para toda la palabra de Dios. Imagínense, o sea, el tiempo que uno se lleva, ¿no? Para hacer eso. En los versos y pasajes que estudiamos en las láminas anteriores sobre las dos realidades, se hace hincapié en la necesidad de comprender cada una de las dos realidades enseñadas por el Buda, sin mezclarlas y confundirlas, de la importancia de comprender cuando una palabra, que siempre es un concepto nombre, se refiere a una realidad última o a otro concepto, y no aferrarse tenaz y obstinadamente a esa misma palabra. En base a lo anterior, uno arriba a la conclusión de que el uso del lenguaje es crucial. Si el lenguaje no se utiliza correctamente, este se convierte en un impedimento para la liberación. Desafortunadamente, en la actualidad, impera una tendencia a utilizar y acuñar nombres estéticamente atractivos, sin haberse adentrado en el profundo significado de los mismos. Existe una predilección a reinterpretar, a reescribir el Buda Dhamma, sin recurrir absolutamente para nada a las herramientas de la tradición. Desafortunadamente, hay quienes hacen creer que en el mundo de los conceptos, en la realidad convencional, existe la posibilidad de liberarse. Ok. En esta clase comenzamos el estudio de las dos realidades enseñadas, los dos tipos de realidades enseñados por el Buda, y estudiamos versos y pasajes de la Vimana y comentarios sobre los dos tipos de realidad. Se trató sobre el uso correcto e incorrecto del lenguaje y de la realidad conceptual, tanto en el estudio como en la práctica, para la difusión de la palabra de Dios. También se explicó el primer verso del Dhammapada utilizando las herramientas de la tradición. O sea, de que si nosotros no utilizamos las herramientas de la tradición, o sea, estamos en cómo no debería difundirse la palabra de Dios. Y desafortunadamente es lo que predomina
digamos, un acto de. Ok. Hoy día vamos a terminar con esto. Entonces, esperemos que la tecnología nos ayude ahora con las preguntas. Pero bueno, a ver, Ruti. Sí, venerable. Entonces, ¿usted quería mencionar algo? Lo que pasa es que en la sesión del repaso de hoy, venerable, surgieron varias preguntas. Ajá. Y bueno, una que tiene que ver, ahora sí que también, bueno, con el lenguaje y con las enseñanzas escritas, era que me preguntaban que si la primera vez que se registraron las enseñanzas por escrito en Sri Lanka fue en Pali con el alfabeto singalés. Correcto, sí. Eso es Bueno, correcto. ajá, pero y entonces de ahí surgió la pregunta de que Buddhaghosa, cuando él escribió el Visuddhimagga, ¿qué alfabeto utilizó él? El mismo. Vale, alfabeto singalés. El singalés. Correcto. Ya, y Buddhaghosa escribió Visuddhimagga en hoja de palma. Ustedes saben la historia de esa, ¿no? De que, o sea, una historia que dice de que cuando terminó, los devas le escondieron. Y tuvo que escribirlo de nuevo. O sea, y entonces, o sea, escribió un poco para que cotejaran, ¿no? A ver si no había ninguna. Pero bueno, sí, o sea. Okay. ¿Y él se quedó todo el tiempo en Sri Lanka o él después llevó eso a dónde? Ahora, se dice, lo que pasa es que la información sobre el Perdón. ¿Y eso? Se metió Una llamada. Ah, Perdón. ¿cómo fue la pregunta entonces? O sea que después de que estuvo Buddhaghosa en Sri Lanka, él se fue, llevó eso a otro lado. Lo que pasa es que la información que nosotros tenemos de Buddhaghosa, o sea, es una información fragmentaria y no sabemos bien, ¿no? Pero parece ser que Buddhaghosa era originario de India, ¿no? De la India. Aparentemente Buddhaghosa nació cerca del lugar de la iluminación del Buda. Y Buddhaghosa tenía un maestro en la India, era de Brahmana, ¿no? Él. Y entonces su maestro, bueno, con quien se ordenó, le dijo de que en la India solamente existía la palabra del Buda, el Tipitaka, pero ya no existía todo el comentario. Entonces su maestro le dijo que fuera a Sri Lanka a continuar, ¿no? Entonces él fue a Sri Lanka y ahí él fue el editor de la mayor parte de los comentarios, ¿no? O sea, eso es un poco, ¿no? la cuestión de Buddhaghosa. O sea, que un poco toda la tradición Theravada, hablando de las herramientas de la tradición, o sea, se origina de allí, ¿no? O sea, porque los comentarios de Buddhaghosa es una de las herramientas de la tradición. La cuestión de la gramática es Pali. Ahora, es difícil realmente saber la cuestión del Kachaya, ¿no? Porque Kachaya era uno de los discípulos contemporáneos del Buda, ¿no? Y era uno de los
expertos en toda esta cuestión del lenguaje y todo lo demás, ¿no? Pero aparentemente la gramática de Cachayana, lo que pasa es que es difícil, o sea, realmente saber bien esto, es después del Budagosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno tiene una tradición oral es una cosa, y cuando uno tiene una tradición escrita es otra. Y si el Cachayana es una tradición oral, entonces es más difícil saber bien, o sea, pero nosotros sabemos, o bueno, o se cree que el Cachayana, como nosotros lo tenemos ahora, es posterior a Budagosa. Y una de las razones que los scholars dicen es porque Budagosa no utiliza cuestiones gramaticales del Cachayana. Ahora, pero bueno, pero esto es, estamos entrando en un terreno así un poco que uno no puede tener mucha certeza, pero sabemos sí que Budagosa es el editor documental, no de la mayoría de los comentarios, no de todos. O sea, nosotros dijimos que hay 52 comentarios, pero ahí nosotros tenemos ahí cuáles son los autores de cada uno de los comentarios y todo eso. Ok. En realidad Budagosa no es el autor. Eso es otra cosa que también es muy importante. O sea, Sí, él recopiló lo que ya estaba en Sri Lanka. entonces, por ejemplo, hay estudiosos que tratan de estudiar, digamos, los comentarios de Budagosa, pero sin tener en cuenta de que en realidad los comentarios o lo que Budagosa editó son estratos de material que vienen ya de la época de Buda y después hay estratos que vienen después, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, ¿no? Porque yo he leído estudios de estudiosos de eso, ¿no? Como digamos, como si se la agarraran con Budagosa, ¿no? Y cuando en realidad Budagosa tomó todo lo que había ahí a su disposición y editó eso en Pali, porque eso había sido traducido en los comentarios al singalés. Entonces, a pedido de su preceptor, entonces, eso lo pueden leer, aquí está traducido precisamente en la introducción del Dhammapada, está introducida la cuestión del comentario del Dhammapada, y allá habla de que él fue a Sri Lanka y tradujo eso del singalés al Pali a pedido de su preceptor y todo eso, para que las generaciones futuras, ¿no? O sea, para dar una mayor difusión a todo eso. Entonces, sí, o sea, que Budagosa utilizó eso. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta fue en relación a los concilios. A ver. O sea, que quienes estuvieron en los concilios, o sea, cuando ya hubo las divisiones o las diferentes escuelas, ¿ellos estuvieron en los concilios o no? ¿O quiénes participaban? Bueno, el primer concilio, ahí hay un documento sobre el concilio en PDF, en uno de los retiros, sobre cuando hablamos sobre el Parinirvana Sutta. O sea, ahí hicimos un documento. El primer concilio, bueno, es lo que le llaman el Mula Sangha, ¿no? O sea, y el término Theravada, en realidad significa la doctrina de los teras, y los teras son los que celebraron el primer concilio. O sea, de que por eso Theravada significa la tradición que está basada en la compilación que hicieron los 500 arajanos. Esos son los teras. No somos nosotros, o sea, sino son los que hicieron esa compilación, y bueno, digamos por extensión, nosotros que continuamos eso, pero a eso se refiere. Por eso a veces Tera se traduce como antiguo, ¿no? Vada es la doctrina, más antigua. Y después el segundo concilio ya fue cuando se divide el Sangha, ¿no? Entonces ahí hay la división entre el Mahasangika y el Theravada.
¿no? Entonces, o sea, que el Theravada como nombre a lo mejor viene de ahí también. Y ya el tercer concilio, no había más que los Theravada en el tercer concilio, porque en realidad fue para refutar todas estas doctrinas de estas escuelas, ¿no? Y esos tres concilios se llaman en Pali a veces Mahasangiti, que son los grandes concilios, porque se originaron en la India. Ya los otros concilios ya. Ahora, la escritura de la hoja de palma no fue un concilio. O sea, eso no fue un concilio convocado. Pero por la trascendencia histórica de lo que se hizo, de escribir por primera vez, después, en la tradición de la verdad se lo considera como un concilio. Y después, el quinto concilio, que fue la escritura de las planchas de mármol, y el sexto concilio, que fue en Birmania también. En el sexto concilio hubo representantes de otras ramas del budismo, que no fueran participantes en la edición de los textos, pero sí como observadores, ¿no? Ahí nosotros tenemos un álbum conmemorativo con fotos del sexto concilio. Yo creo que se lo han compartido ustedes. Si alguien quiere verlo, después por favor recordarlo y se lo comparto. Ahora, a lo mejor en Tailandia y en Sri Lanka, si usted habla con algunos monjes, me van a decir, no, bueno, pero nosotros también tuvimos otros concilios, ¿no? Pero para propósitos, digamos, de la difusión del Dhamma, o sea, Birmania, a lo mejor no es fácil de decir cuándo Birmania se convierte en el centro principal de estudio y práctica de Theravada, pero desde antes del siglo XIX, Birmania es el principal país Theravada en cuanto al estudio y la práctica, ¿no? Y entonces, el quinto concilio y el sexto concilio, o sea, en realidad es el país, ¿no?, que más ha estudiado y ha hecho. Por supuesto que va a haber a lo mejor monjes o laicos nacionalistas de Birmania o de Tailandia que van a decir, no, pero la mejor edición del Canon Pali es la del sexto concilio. Y si alguien le dice que no, let's talk. Usted la defiende. Y después, venerable, hubo una pregunta en relación a las diferencias de los términos Sa Upadisesa y Anupadisesa Nibbana y Parinibbana cuando se menciona la desaparición, ¿no? Al final. Entonces ahí lo que yo dije, o sea, mi respuesta fue que, o sea, cuando se mencionaba el Parinibbana y la desaparición de las impurezas y de los agregados, o sea, que eso era en relación al Buda. Y que cuando se mencionan estos dos tipos de Nibbana, o sea, eso no es en relación al Buda, sino a cuando un arahant alcanza, ¿no? O sea, el estado de iluminación y continúan los agregados mientras él está con vida, pero ya al morir, pues ya no va a haber un nuevo renacimiento, ahí ya desaparecen los agregados. Correcto. Sí, en realidad el término Parinibbana o Nibbana es lo mismo. Ahora, cuando se habla del Parinibbana ahí en la cuestión esta, cuando lo explican las reliquias, ¿no? Primero se habla del Parinibbana de las impurezas, de las quilesas, ¿no? O sea, eso es lo mismo que
que el Sauparisesa Nirvana. O sea, en realidad no hay diferencia. El prefijo pari en Pali significa así algo, tiene muchos significados, pero algo así como completo, todo alrededor. Pero lo único que nos tendría que revisar, si se utiliza el término parinirvana para otros discípulos. No estoy seguro sí o no de eso, pero en realidad el parinirvana de las quilesas del Buda es igual que el nirvana de las quilesas de un arahant. No hay ninguna diferencia. Y el parinirvana de los agregados del Buda es igual que el nirvana de los agregados de un discípulo. O sea, ¿no? O sea, de que en realidad no. Pero lo único que habría que revisar es si el término parinirvana se utiliza para referirse a alguien aparte del Buda. Eso no lo sé. Tendría que revisar. No sé. ¿Qué más? Perdón, en el chat ahorita pusieron una pregunta. Juan Maldonado escribió: Venerable, buenas tardes. Como estudiantes, estamos expuestos a recibir distorsionada la palabra del Buda al encontrarnos en la internet y en las bibliotecas textos de budismo, incluso las traducciones del venerable Bhikkhu Bodhi, su traducción es al inglés, y al tratar de leerlo, también nosotros distorsionamos las enseñanzas. ¿Cuál sería nuestra herramienta primaria que deberíamos de usar para empezar a pasar de la letra a la palabra, entendiendo de una mejor forma lo que leemos sin tener esas herramientas de la tradición? Ok. Ahora, si uno sabe inglés y entiende bien inglés, de las traducciones al inglés del Pali, las traducciones de Venerable Bhikkhu Bodhi son las mejores traducciones que hay, ¿no? Porque el Venerable Bhikkhu Bodhi utiliza las herramientas de la tradición, ¿no? Ahora, hay que calificar esto ahora. Lo que pasa es de que, o sea, si uno utiliza las herramientas de la tradición y uno realmente quiere hacer un buen trabajo, o sea, va a traducir uno o dos libros en toda su vida, suponiendo que viva 100 años, ¿no? Porque, o sea, es un trabajo, o sea, por ejemplo, traducir en la Mápada con solamente el comentario de los versos, no sé, llevaron más de 8 años, ¿no? Entonces, cuando uno se dedica a traducir, si uno realmente se apega, digamos, a toda la cuestión de la herramienta de la traducción, o sea, uno no hace muchas traducciones. Y yo veo, ¿no?, de que el Venerable Bhikkhu Bodhi ha traducido muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto de que no, o sea, yo no he consultado todo eso, a veces leo, ¿no? Y realmente me parece muy bien porque él pone, digamos, comentarios, notas, digamos, con el uso de los comentarios y todo eso, ¿no? O sea, en ese sentido el Venerable Bhikkhu Bodhi, y también usa sus comentarios, o sea, de que él sabe lo que hace, ¿no? O sea, de que si uno, respondiendo a la pregunta de Juan, o sea, si uno lee inglés, o sea, leer yo es la única que recomiendo, ¿no? O sea, ningún otro. Y bueno, y si me muestran algún otro monje, bueno, que no conozco, a ver, pues tampoco puedo decir si lo he visto, Chat ¿no? venerable. No sé si ¿Cómo? alguien quiera levantar la mano. Ajá. A ver.
mecánico. Sí. Perdón, ¿es posible resumir? Sí, se escucha, pregunto, para que escuche por tu pregunta. Habla un poquito más fuerte. Sí, no, no te digo que sí. Ah, ok. Sí. Sí, sí se oye. Sí, sí, soy. ¿Es posible resumir la definición de realidad última? Porque no me siento todavía capaz de poder explicárselo a un amigo, a un familiar o algo así. Con la clase de hoy, todavía no siento así como que puedo decir, es esto. No sé si hay alguna manera como de resumirlo, si es posible. Sí, o sea, a partir de mañana nosotros vamos a estudiar la realidad, que es una realidad última. Pero una realidad última se define como eso que tiene una naturaleza intrínseca inmutable. O sea, esa sería una definición de realidad última. No condicionado. Bueno, la Claro, realidad última que puede sea ser no- condicionada o incondicionada, ¿no? Entonces esa es, o sea, la realidad última condicionada, por ejemplo, siempre tiene un surgir y un cesar, ¿no? Entonces, cuando esa realidad última condicionada, sea cualquiera que sea, surge, siempre que surge, tiene una característica, una naturaleza intrínseca igual, independientemente en quién surja, cuándo surja, en dónde surja. No, eso es una de las definiciones de, en realidad, Dhamma, Paramatma, ¿no? Entonces se define como eso que tiene una naturaleza intrínseca inmutable. O sea, cada vez que una realidad última condicionada surge, entonces eso siempre tiene la misma característica. Independientemente en quién surja, cuándo surja, siempre es igual. Y si están o no conscientes de que surge, por ejemplo. Y la otra definición es de que también eso es la esfera del conocimiento, o sea, que eso no es una abstracción, ¿no? O sea, de que uno puede conocerlo, a eso, es un objeto de la mente, ¿no? Claro, o sea, pero uno tiene que poder, por eso es un poco lo que estamos estudiando, saber discernir si eso es una realidad última o un concepto. Pero cuando nosotros meditamos, por ejemplo, normalmente los objetos que damos para observar son realidades últimas. Pero mañana, a partir de mañana vamos a estudiar eso. Así que, sí. Hablaba sobre el aferramiento al lenguaje. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿de dónde surge esa percepción errónea de individualidad? Porque eso es lo que da origen a que nos aferremos a nuestros puntos de vista o yo. ¿Y cómo ir aminorando esa percepción de individualidad? Ok. Eso también lo vamos a estudiar en la última clase, pero para adelantar un poco. O sea, de que hay distintos tipos de aferramiento, nosotros le llamamos adherencia. O sea, que uno se puede adherir, digamos, a las realidades últimas, ¿no? De una manera, ¿qué quiere decir eso? Que no, las realidades últimas condicionadas son impermanentes, por ejemplo, ¿no? O sea, que están subiendo y cesando, pero si nosotros no tenemos la suficiente claridad y agudeza de la mente, nosotros nos identificamos con esas realidades últimas como yo, como mío, ¿no? A veces con apego, ¿no? Entonces, cuando uno se identifica o se adhiere, digamos, a esas realidades últimas que son la mente, la materia, los factores mentales, entonces uno crea esa noción de individualidad o de yo, ¿no? Porque uno no está tomando correctamente eso que surge cesa. Entonces esa es una forma de individualidad. Y a veces uno se identifica con conceptos,
¿no? Con creencias, ¿no? O sea, yo soy budista, ¿no? O sea, en realidad eso es un concepto. Entonces también los conceptos son parte, ¿no?, de estas adherencias de las concepciones humanas. O sea, entonces hay distintos tipos de, o sea, uno se identifica con creencias, con teorías, pero lo que yo les dije hoy día, que yo quisiera que no se olviden, que todo el lenguaje que los seres usan, ¿no?, es realidad convencional, son conceptos. Todo el lenguaje que todos los seres usan, han usado, usan, usarán, de cualquier tipo que sea, son conceptos nombres. ¿No? Y lo que aquí es importante saber es si esos conceptos nombres del lenguaje que nosotros usamos, los referentes son otros conceptos que el 95%, 99% son. Y si son otros conceptos, eso es irreal. O el referente de las palabras son realidades últimas. Entonces, solamente cuando el referente de las palabras son realidades últimas, ahí, como quien dice, estamos haciendo negocio. porque es ahí, ¿no?, el lenguaje que realmente está apuntando, digamos, hacia algo, ¿no?, que es real. No, porque se dice de que solamente las realidades últimas son reales. Real significa algo que tiene un surgir, un permanecer y un cesar. Eso, no estamos hablando de realidad incondicional. Entonces, es ahí donde es importante. Pero como solamente en el budismo existe eso, entonces el mundo está perdido, confundido con el lenguaje. O sea, y la gente se identifica, se aferra, se adhiere a todo eso, ¿no?, cuando en realidad es una realidad que no, o sea, solamente uno, a no ser que eso apunte hacia las realidades últimas, solamente uno va a acumular impureza. Hay un libro que se llama, en inglés, que se llama Concept and Reality, in Early Buddhism, de un monje muy famoso que ya falleció de Sri Lanka, que es el venerable Nyanananda. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Y, no sé, Ruti me preguntó algo sobre eso, ¿no? Sí, venerable. Me preguntaron que si ese libro era conveniente tenerlo como parte de la bibliografía para este taller y sobre todo por el nombre, que es Concepto y Realidad. Ahora ese libro es un libro muy interesante. De hecho, cuando estaba preparando las clases, estuve consultándolo a ese libro. Pero después decidí no utilizarlo. No porque no lo recomiende, sino porque, como no utiliza mucho Abhidhamma, y un poco ese libro se basa en la cuestión de lo que se llama el Paripapancha, que son, o sea, lo que llaman las proliferaciones, ¿no? Entonces un poco está basado en un análisis, en un discurso del Majjhima Nikaya que se llama el Madhupindika Sutra, que lo tenemos traducido, donde el Buda habla de estas proliferaciones que son tres cosas, que son Loba, Mana y Diti. Loba, Diti, Mana, que es el apego, la concepción errónea y la vanidad, ¿no? Entonces el Buda dice de que estas papanchas se llaman papanchas porque mientras uno tenga estas tres cosas, el samsara cada vez se va a alargar más.
Es un poco, ese es el significado de Papanch. Eso que expande el samsara. Y entonces son tres factores mentales, que son loba, diti, noción errónea y mala. Y lo vamos a mencionar en una clase, pero no obstante, es importante porque, o sea, cuando uno conceptualiza y hay toda una fascinación con el mundo de los conceptos, ¿no? Es como si se tiende a extender, ¿no? Todo eso. Pero, si quiere puedo compartirlo, yo le pasé el libro, ¿no? En PDF, pero como no utiliza mucho Vidana y por eso preferí no utilizarlo. Ok. ¿Está bien eso? Gracias. Después vamos a ver eso más. Sí, Oscar. Me pareciera que todavía el problema está más grave porque solemos hablar de cosas poniéndole conceptos que no les corresponden, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Cuando me dirigí aquí al monasterio, pues un buen hombre me dio su propaganda de sus creencias. Y ¿Quién? un hombre, ¿no? Una persona. Una persona. Propaganda, y hablaba de la casualidad, ¿no? Que según esa corriente de ideas, o al menos en ese texto indicaba que cualquiera estamos propensos a que nos pase algo por casualidad. Y al momento que leí la descripción del desarrollo del texto, estaba hablando de la causalidad, porque decía que si uno vive en unos departamentos y están mal construidos y hay un terremoto, por casualidad puede uno morir. Pero esa es causalidad. Entonces ese problema está peor, porque estamos hablando de que se les está poniendo un concepto diferente a una realidad. También, además. Y hoy, de manera, digamos, pues sutil, me parece que de lo que se hablaba de la clase de ayer, de lo que es los maestros que no enseñan el Dhamma y lo presentan como Dhamma, y aquellos que enseñan el Dhamma y bueno, viceversa. Pero nunca indica si es verdad o es mentira. O sea, a lo mejor lo que diga un maestro no carece de falsedad, a lo mejor está bien, pero no está basado en el Dhamma. Entonces no habla que si es verdad o es mentira. Y me pareciera que como se le dio esa connotación, y no es así, sino simplemente recalca que alguien puede hablar del Dhamma como no Dhamma o viceversa. Entonces, creo que ese es un problema, ¿no? Ajá. Ajá. Yo creo que lo importante aquí es, esto es bien importante, como usted está dando sus ejemplos, porque yo no sé si ustedes recuerdan la primera clase cuando hablamos de que entender la diferencia entre los conceptos y la realidad última es como, normalmente no se enseña eso para aprender las enseñanzas del Buda. Si ustedes revisan eso, yo puse algo ahí. Y también puse ahí entre paréntesis que no solamente es importante para entender la cuestión del budismo, sino también todo lo demás, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo con la enseñanza del Buda, todas las ciencias no están basadas en la realidad convencional, ¿no? Aún las ciencias duras, como le llaman, no sé si en español le llaman hard science, ¿no? Las ciencias duras como la física y todas esas, ¿no? Que más se aproximan, digamos. Pero aún, por ejemplo, en esas ciencias duras, ¿no? Por ejemplo, el tiempo y el espacio, ¿no? En realidad, vamos a verlo eso. De acuerdo con el budismo, son conceptos, ¿no? O sea, de que todas las ramas del conocimiento, de acuerdo con el budismo, están basadas en la realidad convencional, ¿no? Y
y cada vez hay más proliferación de eso, o sea, porque, o sea, antes, o sea, uno estudiaba una cosa y ahora cada vez más, está más especializado todo, ¿no? Porque es como si los humanos, o sea, hubiéramos adquirido esa capacidad, ¿no? O sea, y es como una forma de entender, de progresar, ¿no? Porque, en cierta manera, porque también está asociada con la tecnología y que nosotros usamos y todo eso, ¿no? Pero en el fondo todo eso es la realidad convencional, ¿no? O sea, de que en realidad todo lo que nosotros estamos viendo, o sea, podríamos a lo mejor hacer otro curso y hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el budismo, ¿no? Y hablar solamente de los conceptos, ¿no? Así que bueno, si no, es realmente interesante esto, ¿no? Sí, si uno no usa los conceptos correctamente, como por ejemplo lo que está diciendo, ¿no? Y toda la cuestión de ahora de que está de moda lo que llaman el fake news, Exactamente. ¿no? Y que... Es como una y realidad encima que son alterna. conceptos, porque en realidad los conceptos siempre son relativos, ¿no? Es muy difícil establecer una verdad, o sea, con relación a los conceptos, ¿no? La verdad de los conceptos se establece a través del consenso entre la gente, ¿no? Cuando se va perdiendo el consenso, ¿no? Entonces usted tiene todo este tema de los fake news y todo eso, ¿no? Y por otro lado, el peligro es que los conceptos tienen un poder tremendo, ¿no? Y sobre todo dependiendo de quién los use. No, pero a lo largo de la clase yo les voy a ir mencionando cosas con relación a esto, ¿no? Pero como nosotros estamos tratando de, ¿cómo se dice?, aprender sobre un poco cómo estudiar la palabra del Buda y todo eso, estamos tocando eso. A ver, bueno, allá usted, John. Sí, venerable, tengo una pregunta. Ayer mencionaba acerca de las conciencias con raíz y en el libro de Porteño de Abhidhamma aparece una expresión nacido ciego con doble o triple raíz. Sin raíz. Ajá, algo así. ¿Nos podría explicar un poquito de eso? Pues, si me prometen que va a estudiar Abhidhamma, pues, o sea, que cada ser, cuando reconecta con un cierto tipo de conciencia, ¿no? Entonces, cuando uno reconecta como ser humano, entonces uno puede tener una reconexión sin raíces, pero que es una conciencia resultante sana, o uno puede tener una reconexión con conciencias resultantes hermosas del efímero sentido, con 2 o 3 raíces. Entonces, cuando una persona nace como humano, pero con una ceguera congénita, por ejemplo, entonces esa persona se dice que tiene una reconexión resultante sana sin raíz. O sea, de que el karma, para ponerlo en otras palabras, que hace que ese ser reconecte, no es lo suficientemente potente, ¿no?, para producir, digamos, una mejor reconexión. Entonces la materia en ese caso tiene, o sea, eso sería. Yo ya lo contesté. Ahora me estoy olvidando. Pues imagínense. 15 años. Ese cultivo, ¿no? Es un buen trato. ¿Quién dijo? Sí. Venerable, es una pregunta de concepto, creo yo. Ahorita que lo escuchaba, yo tengo algunas pláticas de repente con un amigo que es católico, cristiano, bueno, que en la Biblia. Y algo que yo siempre me cuestiono de otras religiones y otras tradiciones que yo he leído es que siempre encuentro contradicciones o limitaciones, o de una forma más fácil, ¿no? Que en otras. En el budismo, francamente, yo todavía no encuentro algo de esa forma, ¿no? Con lo limitado que he leído. Y ahorita que yo lo escucho,
me hace pensar en que se requiere, bueno, requerimos estudiar mucho, ¿no? A los comentarios y los comentarios, pero también me hace cuestionarme a mí mismo si realmente, o yo ahorita cuestiono, ¿no? Oye, ¿por qué hay tantos comentarios y subcomentarios? ¿Acaso el Buda no fue tan claro como yo lo pensaba, no? Es como, o sea, ahorita me hizo a mí cuestionarme eso, porque yo, bueno, obviamente el Buda es el camino, Ajá. pero me hizo cuestionar ese tema de por qué existen tantos comentarios y hasta qué nivel entonces, yo en esos argumentos con este amigo le digo, bueno, es que, pues, ¿por qué Dios no puso en directo, ¿no? Algo, ¿Lo ¿no? puso? Tal cual, no puso tal cual algo, ¿no? Algo Ajá. de alguna cuestión. ¿Por qué los testigos de Jehová tienen que interpretar, ¿no? Cuando viene el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo. Y yo digo, no, el Buda sí puso, ¿no? El Buda no hace, ¿no? El mal, lo insano, lo sano, los estados mentales, los agregados. O sea, ¿no? Lo disectó. Pero luego veo y digo, no, bueno, ¿hasta qué nivel? Porque se requieren comentarios, ¿no? Para entenderlo. Ajá. Entonces, ¿qué opina o qué comentario ve sobre esto? Sí, o sea, que yo creo que, bueno, está bien lo que dice. Bueno, lo que pasa es que el Buda, o sea, por ejemplo, a veces, bueno, el primer verso que leímos no, pero hay muchos versos aquí de que cuando el Buda le dice el verso, la persona alcanza un estado de iluminación, ¿no? Incluso lo que estamos traduciendo en el Terigata y estamos traduciendo también en el Sutta Nipata, o sea, se dice de que a veces el Buda, a través de sus conocimientos directos, ve que ese discípulo está ya maduro, entonces manda una imagen de sí mismo. Y el Buda le dice un verso que se llama un verso luminoso. Los versos luminosos son cuando el Buda no está en persona, enfrente de otro, y manda una imagen de sí mismo y le dice un verso y esa persona se ilumina, ¿no? O sea, de que lo que quiero decir es de que el Buda, o sea, ha ayudado a tanta gente, digamos, a través de la enseñanza, ¿no? Y esa gente realmente tenía las facultades maduras, entonces por eso el Buda con 2 o 3 palabras lo ayuda y esa persona alcanza el estado de iluminación, algo así, ¿no? O sea, de que en ese sentido, o sea, hay innumerables historias y nosotros no necesitamos ningún comentario ni nada, ¿no? Pero por otro lado, usted póngase en el lugar de uno que no es tan maleable, digamos, a la enseñanza. O sea, entonces es muy importante que nosotros preservemos todo eso que el Buda enseñó para que la gente que está en esta época y en generaciones futuras nos tenga acceso realmente y pueda entender realmente lo que el Buda enseñó. O sea, de que yo creo porque también Oscar había mencionado algo así, ¿no? O sea, que hay una parte, ¿no? Pero bueno, la idea es de poder ayudar a todos, ¿no? Y entonces el hecho de que haya, bueno, tantos comentarios y todo eso, bueno, porque es muy profundo muchas cosas de estas. Y si usted va a la Abhidhamma, o sea, aún más, ¿no? Porque si nosotros no tuviésemos eso, entonces existe el riesgo de que, o sea, por ejemplo, uno agarra la Biblia y uno puede leerla, interpretarla de una manera, ¿no? Y bueno, y hay gente que seguramente dice, bueno, o sea, algo me está entrando aquí, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y entonces si uno se convierte, digamos, no sé, en una rama nueva y enseña eso de una cierta manera, y hay innumerables escuelas, ¿no? Así, ¿no? Pero la tradición Theravada no es así. O sea no hay posibilidad. Y ese es el problema de cómo se está difundiendo el budismo en la actualidad, ¿no? De que hay gente que
que siente que entiende y sabe, que nunca ha tocado las herramientas de la tradición, o a lo mejor ni se ha enterado, ¿no? Y que enseñan eso como ellos piensan de que es así, ¿no? Y cada vez hay más, y por eso yo le digo, por ejemplo, cuando alguien diga que la Abhidhamma no es importante, la primera pregunta que hay que hacerle es si ha estudiado Abhidhamma. Cuando diga que los comentarios no son importantes, la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿ha estudiado Pali en los comentarios? ¿No? Normalmente, esas personas han leído de alguien que sabe más, ¿no? Y entonces, como esa persona sabe más, entonces ellos se basan en la opinión, porque es muy poderosa la opinión de alguien que tiene autoridad como un monje o un estudioso, ¿no? La esposa del fundador de la Pali Text Society. La Pali Text Society se fundó a finales del siglo XIX por una persona inglesa que se llamaba Rhys Davids. Su esposa, Caroline Rhys Davids, era una persona que estudió Pali, ¿no? Y tradujo el Dhammasamgana. Estamos hablando a principios del siglo XX, o sea, eso no, o sea, como dice aquí, mis respetos para, no, o sea, pero ella escribió una introducción, no sé, que es más larga, a lo mejor que todas las traducciones de Dhammasamgana, tratando de explicar todo eso, ¿no? Y en esa introducción, porque claro, o sea, es una cosa muy abstrusa ese libro. Y sobre todo cuando uno no ha estudiado la herramienta de traducción. Y ahí en esa introducción ella, o sea, por supuesto, se siente frustrada, ¿no? Y dice, ¿no?, de que la Abhidhamma, no solamente el Dhammasamgana, sino que la Abhidhamma, es un valle de huesos secos. O sea, estoy parafraseando más o menos como me acuerdo, por ahí está el libro. Dice Valley of Dry Bones, algo así. No, como diciendo, aquí no hay nada. No. Y claro, imagínense, una estudiosa de Pali, ¿no? Una traductora de Pali. O sea, la impresionante influencia que ella tuvo en gente, ¿no?, que se interesó en el budismo después. Entonces pasaron muchas décadas para que gente estudiosa europea empezara o sea, a darse cuenta, ¿no?, que en realidad no es así, ¿no? Pero, o sea, el poder del concepto de muerte, ¿no?, como dice la casualidad o la causalidad, no es todo lo demás, ¿no? O sea, una persona como esta, o sea, que realmente ha hecho todo algo muy bien, pero ahí, o sea, puso eso y influyó, o sea, muchísima gente. O sea, no, uno que lee esa introducción va a decir, no, yo no me interesa en la vida, ¿no? O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo con todo esto? ¿No? Incluso, o sea, uno lo entiende, pero no tradujo la cuarta. La Abhidhamma tiene cuatro partes, la Dhammasamgana, el primer libro. El último capítulo se llama el Ataka Vaga, ¿no?, que es una explicación de todas las matrices, ¿no?, de la Abhidhamma, triadas y diadas. No lo tradujo porque creía que eso no era importante, ¿no? No, realmente. Pero claro, o sea, son ingleses que conquistaron, digamos, la mitad del mundo y parte de sus colonias era Sri Lanka, era Birmania, ¿no?, que son países de la bala bien fuertes, ¿no? No sé, también tienen toda esa parte, ¿no?, de la romancia de los colonizadores, ¿no?, con relación a que saben más que la misma gente que se ha dedicado por
600 años de estudiar eso. Pero podremos hablar mucho más de esto, ¿no? Sí, Ruti. Venerable, hay una pregunta en el chat de Fernando Reyo. Él pregunta, ¿el canon Pali como conjunto de conceptos es parte de la realidad convencional? Sí. Todo. O sea, el canon Pali condena tradición oral. O sea, son conceptos. Cuando se escribió, son conceptos, todos son conceptos. O sea que, ahora, pero lo importante es saber si los conceptos esos, el referente de esos conceptos, porque siempre los conceptos tienen un referente. No, si yo digo vaso, por ejemplo, vaso es un concepto nombre. Y el referente del concepto nombre vaso es eso que yo tengo ahí al frente, que eso es otro concepto, que es un concepto cosa. Y eso es un concepto también porque eso es en ese caso, un conglomerado de partes, ¿no? Y en realidad, ese conglomerado de partes, o sea, es irreal también, o sea, ¿no? Entonces, normalmente todos los conceptos tienen un referente, ¿no? Todos los conceptos tienen un referente. Entonces, la mayoría de los conceptos tienen un referente conceptual. Y, por ejemplo, a nivel de cuestiones más así abstractas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que hay un alma, por ejemplo, o un yo, no sé, ata, ¿no? O sea, ata o alma, por ejemplo, usemos en español, ¿no? Es un concepto nombre. Ahora, ¿cuál es el referente de ese concepto nombre? O sea, de acuerdo con el budismo, el referente es otro concepto, no es una realidad última, ¿no? Entonces, eso yo creo, por eso le digo, si ustedes se quieren llevar a algo, lo importante es eso, que todo el lenguaje son conceptos. ¿No? Y si el referente del concepto nombre es un concepto cosa, bueno, estamos solamente en la realidad convencional. Y en la realidad convencional podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Porque la realidad convencional es bien importante, ¿no? Usted que hablaba de México ayer o anteayer, o sea, si la gente, por ejemplo, las leyes y todo lo demás, si la gente realmente respeta las leyes, son convenciones que se han establecido. O sea, si la gente respeta las leyes, son convenciones, nosotros podemos funcionar bien. Pero si la gente, como dicen aquí, le da, ¿cómo le dicen? ¿Le vale? Le vale, ¿no? Entonces es muy difícil vivir en una sociedad, ¿no? O sea, que la realidad convencional también es muy importante, ¿no? Pero a nivel de la purificación de la mente, es otra cosa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Evangelina tiene la mano levantada, venerable. Buenas noches, venerable. Ahora igual ya entendí un poquito más con la pregunta que hizo la persona anterior, pero usted mencionó eso, ¿no? Que cualquier lenguaje es realidad convencional. Esa realidad convencional son conceptos nobles, ¿sí? Ahí me quedó un poquito más claro cuando usted mencionó ahora recién que hay conceptos nobles y conceptos cosa. Correcto. Perdón, es concepto nombre. No. ¿Nombre no o noble? Nombre. Nombre. Ah, ok. Bien, bien. El concepto nombre es eso que hace conocer. Por ejemplo, si yo le digo, Ok.
libro, cuando yo digo libro, yo le estoy haciendo conocer, a no ser que no sepa la palabra esa, ¿no? Entonces, cada concepto, nombre, a uno le hace conocer algo, ¿no? Y ese concepto nombre siempre tiene un referente, que generalmente es un concepto cosa, que es, no sé, árbol, por ejemplo, el concepto nombre, y ese árbol, ¿no? Que tiene un tronco y las hojas, ¿no? Eso es el concepto cosa, Ok, ¿no? Mañana vamos a empezar a estudiar eso. perfecto, no, pero ahí ya quedó claro. Muchas gracias, venerable. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Pudiera ser venerable que cuando meditamos y concentramos en la atención, pudiera ser una herramienta que nos ayuda a fortalecer, a llamar o a hacer la costumbre de comenzar a llamar una cosa como es. Por ejemplo, el texto que nos pasó ayer dice, respirando corto, reconoce que está respirando corto. O sea, él está poniendo un concepto al evento tal cual como sucede. ¿No será eso también una herramienta, sutta, para hacernos la costumbre de ponerle el concepto adecuado al evento que está ocurriendo o que estamos analizando? Bueno, uno puede hacer anotaciones y ponerle el nombre, o sea, repitiendo, o uno puede reconocer mentalmente sin repetir, sin conceptualizar. Normalmente, el evento que estamos observando es una realidad última, ¿no? Estamos tratando de observar la realidad última, pero también nosotros le podemos poner una etiqueta a eso, ¿no? Pero no creo que haya una etiqueta, es una convención la etiqueta que le ponemos. Entonces, o sea, en realidad sí, es convencional. Un poco refiriéndome a esa pregunta, por ejemplo, si estoy meditando y hago anotaciones mentales, ¿es correcto decir, o qué sería lo correcto decir, respiro, o inspiro, o inspirando? O sea, sacar ese elemento de persona, del yo, o dejarlo ahí, o quitarlo, ¿cómo sería? Por ejemplo, una anotación sería neutra. ¿Cómo sería? No, lo que pasa es de que también el tipo de concepto que uno utiliza no tiene que ser algo simple, ¿no? Ganando sería, ¿no? No, adentro o afuera, ¿no? Corto, largo, ayudaría, porque si no, o sea, usted va a tener que hacer una oración ahí, o sea. Conjugación. Sí, o sea, eso fomenta la confusión, porque a veces, por ejemplo, la técnica esta del venerable Mahasi Sayadaw, que también cuando uno observa otros objetos, ¿no? que él recomienda también las anotaciones mentales. Pero cuando uno empieza a observar, por ejemplo, las emociones o estados mentales, a veces, o sea, uno no sabe qué etiqueta poner, ¿no? Entonces, ahí habría que ver un poco eso. Cuando uno observa la respiración, es fácil, ¿no? Porque uno puede encontrar algo adentro, afuera, ¿no? Corto, largo. ¿No? Pero, no sé, inhalando. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Ya quedó entonces? Sí, por aquí ya no hay más preguntas, venerable. Bueno, mañana repasen esto y entonces, ya yo lo estoy grabando. O sea que ahí ustedes cierran el sonido. Buenas noches. Gracias, venerable. Gracias.